Un saludo para todos, yo soy Robinson Nieto y mi compañero Jonathan Duitamas. Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios de la carrera Licenciatura en Ciencias Naturales y vamos a realizar una entrevista a una docente según los estatutos educativos si aplican para ellos. Jonathan, prosigue por favor. Profe Cristina, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Háblame de tu profesión docente. El propósito de esto es realizar unas preguntas referentes a los estatutos de profesionalización en la fusión docente en Colombia y las diferencias de los estatutos 2277 y 1278. Soy Cristina Ramírez, soy docente. Actualmente llevo 4 años trabajando en una institución educativa con el distrito como licenciada en idiomas extranjeras. Como primera pregunta, en el estatuto docente, los profesionales de la docencia ejercen su profesión en planteles oficiales y no oficiales. Pues los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales de orden nacional, departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal son empleados oficiales de régimen especial que una vez posesionados a los educadores no oficiales les serán aplicables las normas de este decreto sobre escalafón nacional docente, capacitación y asimilación. Como segunda pregunta, ¿cómo los educadores oficiales prestan sus servicios en entidades del gobierno como departamental, nacional y distrital? Claro que sí, tengo presente este decreto, pues a partir de la vigencia del decreto 2277, solo podrán ser nombrados para ejercer la docencia en planteles oficiales de educación aquellos quienes posean título docente o acrediten estar inscritos en el escalafón nacional docente. Como tercera pregunta, ¿de qué manera son nombrados los docentes de acuerdo a su escalafón nacional? Ascender dentro de la carrera de docente brinda la oportunidad o abre esa puerta de realizar posgrados de capacitaciones para de esta manera tener una oportunidad en el sector educativo. Según el estatuto 278, profesora Cristina, ¿me puedes comentar la orientación de las actividades educativas para la comunidad educativa de los estudiantes y para los padres de familia? Hola Robin, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, yo te puedo decir que una profesora es una persona que orienta directamente a un ser humano, porque no podría decirte que solamente es a niños o a jóvenes. Realmente lo que nosotros hacemos es formar a los seres humanos en todos los ámbitos. Entonces te puedo decir que puedo formar a estudiantes o a seres humanos desde el ámbito social, desde el ámbito personal, inicialmente, desde un ámbito artístico, cultural. Bueno, eso es básicamente lo que somos las profesoras, o mejor dicho, las orientadoras de vida. Y si te hablara de una manera más técnica, te podría explicar que las personas como nosotras, las profesoras, desarrollamos labores con los alumnos de los establecimientos educativos en un proceso de enseñanza que lo podríamos denominar como docencia. Pues también somos responsables de las actividades curriculares no lectivas, complementarias de la función docente de aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación en cuanto al tema académico, investigación y demás, de todo este tema del área pedagógica, el tema de evaluación, de calificación, planeación y disciplina en cuanto al manejo de estudiantes y demás. En las entidades territoriales para ingresar al servicio, las solicitudes y prestación de documentos es fácil. Pues Robinson, en cuanto a las entidades territoriales para ingresar al servicio de solicitudes, no podría decirte que es fácil el tema de la presentación de estos documentos porque tenemos que pasar por todo un proceso de inscripción y presentación de la documentación, verificación de requisitos, publicación de las personas que ingresan, de los admitidos en todas estas pruebas de assessment de ingreso. Hay también un paso que es la selección mediante pruebas de aptitudes y competencias básicas que tienen por objeto la escogencia de los aspirantes más idóneos que harán parte del correspondiente listado como elegibles finales. También hay una parte que es la publicación de resultados de selección por prueba de aptitud y competencias básicas. Entonces, más o menos no te podría decir que es difícil, pero pues son pasos que se deben seguir como cualquier otro procedimiento y que cuando se hacen con todo el amor del mundo
y para nuestra profesión pues salen de la mejor manera. Y es un proceso muy bonito, un proceso que tiene un camino con grandes frutos. ¿Los nombramientos provisionales aseguran un ejercicio laboral? Bueno, en cuanto a esto de nombramientos provisionales, digo que nada está asegurado en esta vida, ¿sabes? Entonces, estas vacantes son para docentes cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal. Es decir, el nombramiento provisional será por el tiempo que dure la respectiva situación administrativa. Sí, es más un tema administrativo y de solución propia pues de la administración que esté manejando este proceso. ¿Y para ustedes los docentes las competencias de la evaluación en ascender en el escalafón cumplen con la ley? Bueno, en cuanto a esto de nombramientos provisionales, digo que nada está asegurado en esta vida, ¿sabes? Entonces, estas vacantes son para docentes cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal. Es decir, el nombramiento provisional será por el tiempo que dure la respectiva situación administrativa. Sí, es más un tema administrativo y de solución propia pues de la administración que esté manejando este proceso. Muchas gracias, profesora Cristina, por tu intervención y habernos acompañado en este momento. Fue muy gratificante todas las respuestas que nos diste. Hasta pronto. Hola, profe Joana, muchas gracias por estar aquí y la primera pregunta es, ¿cómo se mejoraría que en el desempeño de sus funciones los servidores docentes en el sector privado para recibir una buena remuneración salarial? Hola, profe Joana, muchas gracias por estar aquí y la primera pregunta es, ¿cómo se mejoraría que en el desempeño de sus funciones los servidores docentes en el sector privado para recibir una buena remuneración salarial? Muy buenas tardes, mi nombre es Joana Maldonado, trabajo como docente hace 10 años en el Colegio Liceo Samper Uribe del municipio de Cibaté. Segunda pregunta, profe. ¿Cómo son los resultados y consecuencias de las evaluaciones de desempeño y de competencias en los colegios privados? En cuanto a la pregunta, ¿cómo son los resultados y consecuencias de las evaluaciones de desempeño y competencias en los colegios privados? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los colegios privados también están sometidos a las pruebas IFETS, a las pruebas del Estado. Entonces, por consiguiente, ellos se preparan, en lo que son grado 10º y 11, se preparan para esa prueba por medio de una academia diferente a la del colegio. Y el resto de los cursos durante el año escolar presentan finalizando cada periodo una prueba creada por el docente, pero que tenga las mismas, que trate de tener los mismos estándares que tiene la prueba de la competencia del Estado. Lo desafortunadamente, digamos en este caso, es que a ellos hay que, si tienen alguna dificultad, reforzársela para que vuelva a repetir la prueba y así pueda pasar el logro que no cumple cuando presenta la prueba y la pierde. Y como última pregunta, ¿les brindan la posibilidad y las oportunidades en el sector privado de acuerdo a las evaluaciones de desempeño y de competencia? A la pregunta, les brinda la posibilidad en el sector privado de las evaluaciones de desempeño y competencias. Si estamos hablando, si el Ministerio de Educación brinda esa posibilidad a que los estudiantes presenten dichas pruebas, sí, efectivamente, el Estado permite que los colegios privados también sean evaluados con la prueba Saber en grado 11, en grado 9 y en grado 5 de primaria. Profesora Joana, esta es una parte que muchos profesores se aquejan en sus estímulos y compensaciones. ¿Cómo ustedes manejan esa parte? Desafortunadamente, dando respuesta a la pregunta número 4, los estímulos y compensaciones efectivamente no son buenos, pues porque ellos ya se cumplen con pagar un sueldo y es un sueldo con el que uno no cuenta con EPS, con prima, con cesantías. Entonces no son gratos los estímulos y muchas veces se acaba el contrato laboral, hasta ahí llega, en las vacaciones hay que trabajar y pues la verdad eso sí desmotiva bastante. ¿Ustedes tienen sus derechos, sus deberes laborales como por ejemplo sus vacaciones, sus compensaciones laborales?
Muchas veces frente a ese proceso tenemos que dejar nosotros mismos quien se quede a cargo con el estudiante. En caso de una enfermedad o licencia de maternidad no remunerada, ¿cómo es el proceso? Si les brindan todas las garantías. Bueno, cuando tienes una enfermedad o una licencia de enfermedad no remunerada, ¿cómo es el proceso? Pues los docentes de por sí tenemos que, en el sector privado, tenemos que haber parcelado o sea, hecho la planeación de las clases por lo menos una semana antes. Tenemos que dejar la planeación, tenemos que dejar las actividades a desarrollar dentro de la planeación, cómo va a ser la metodología y todo lo demás, sea o no sea remunerada. Muchas veces no es remunerada, pues porque como el colegio no cuenta o sea, no nos pagan el seguro, aún así nosotros tenemos que ir al seguro, pero así presentemos la incapacidad, pues ellos tienen que pagarle al otro docente que nos reemplace, pues obviamente no nos van a pagar a nosotros. Profesora Joana, fue un grato rato haber conversado contigo estos temas que sí son de un índole que ustedes con los profesores pues no lo manejan en cuanto a los estatutos. Muchas gracias. Vale, Robinson, gracias por tu entrevista y ojalá aprendas de esta.